Bienvenidos a este viaje a las profundidades de una de las franquicias de terror más longevas, complejas y fascinantes de la historia del cine, Chucky, el muñeco diabólico. A lo largo de casi 4 décadas, lo que comenzó como un slasher sobrenatural estándar de los años 80 se transformó en una sátira de consumo masivo, una comedia negra queer y, finalmente, un universo televisivo interconectado. Hoy desarmaremos este mito pieza por pieza, desde las curiosidades comerciales que todos comentan, hasta los detalles de producción más oscuros, las tragedias de la vida real que rodearon a las películas y las teorías más retorcidas de su historia. Prepara tus palomitas, porque estamos a punto de sumergirnos en el iceberg de Chucky. Para entender a Chucky, primero debemos entender al hombre dentro del plástico, Charles Lee Ray, interpretado magistralmente en su forma humana por Brad Dourif. Conocido en el lore como el estrangulador de Lakeshore, Ray era un asesino en serie que operaba en Chicago a finales de los años 80. El 9 de noviembre de 1988, acorralado en una juguetería por el detective Mike Norris tras recibir varios mortales, Ray utiliza sus últimos segundos de vida para realizar un ritual de magia negra. Utilizando el amuleto del corazón de Damballa, transfiere su alma al objeto comercial más cercano, un muñeco de la línea God Guy. Este concepto no solo justificó la existencia del monstruo, sino que estableció las reglas de la franquicia. El muñeco no está vivo por un defecto de fábrica o una inteligencia artificial defectuosa en la saga clásica, sino que es un contenedor orgánico espiritual que alberga la maldad de un criminal real. Don Mancini y los creadores de la historia no eligieron el nombre de Charles Lee Ray al azar. Su identidad es un easter egg directo a la historia criminal de los Estados Unidos, construido combinando los nombres de 3 de los asesinos más notorios y mediáticos del siglo XX. Charles, por Charles Manson, el líder de la secta, La Familia, que orquestó las brutales eliminaciones de Tate LaBianca en 1969. Lee, por Lee Harvey Oswald, el francotirador acusado de la eliminación del presidente John F. Kennedy en Dallas en 1963. Ray, por James Earl Ray, el hombre que eliminó al líder de los derechos civiles Martin Luther King Jr. en Memphis en 1968. Esta combinación buscaba otorgarle al personaje, desde su misma concepción, un aura de peligro histórico y realismo psicológico. A diferencia de otras sagas de terror como Halloween, Viernes 13 o Pesadilla en la calle Elm, que cambiaron constantemente de manos, directores y guionistas perdiendo su rumbo original, la saga de Chucky tiene una característica casi única en Hollywood: ha sido guiada por la misma mente creativa durante más de 35 años. Don Mancini escribió el guión de la película original de 1988 cuando aún era un estudiante de cine en la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA. Desde entonces, ha escrito las 7 películas de la continuidad original, ha dirigido 3 de ellas: El hijo de Chucky, La maldición de Chucky, El culto de Chucky, y es el creador y director de la serie de televisión homónima. Esta consistencia ha permitido que la historia evolucione de manera orgánica, convirtiéndose en una especie de telenovela de terror con una continuidad interna sumamente estricta. En el mercado angloparlante, la franquicia nunca se llamó formalmente Chucky. En sus inicios, su título original es Child's Play, un modismo en inglés que significa juego de niños. El cambio de enfoque en los títulos refleja cómo el personaje principal devoró por completo a la marca. Las primeras 3 películas llevaron el título de Child's Play, pero a partir de la 4ª entrega, los productores se dieron cuenta de que el público no pedía ver juego de niños, sino que exigía ver al muñeco. Fue así como los títulos cambiaron a Bride of Chucky, Seed of Chucky, Curse of Chucky y Cult of Chucky. El título original solo se rescató para el polémico e independiente reboot de 2019. Aunque Don Mancini basó gran parte de la historia en la sátira comercial,
La inspiración folclórica y terrorífica detrás de un objeto inanimado que cobra vida proviene de una historia real, el mito de Robert el muñeco. Robert es un juguete de principios del siglo XX que perteneció al pintor Robert Eugene Otto en Key West, Florida. Según la leyenda local, el muñeco fue un regalo de una sirvienta proveniente de las Bahamas que practicaba el vudú y la magia negra como venganza por los malos tratos de la familia. Los padres de Eugene afirmaban escuchar a su hijo hablar con el muñeco en su habitación y oír una voz completamente diferente y grave responderle. Los vecinos juraban ver al muñeco asomarse por las ventanas de la casa cuando la familia estaba afuera. Hoy en día, el muñeco real se encuentra exhibido en el Museo Martello en Florida, encerrado en una vitrina de cristal rodeada de cartas de visitantes que le piden perdón para romper supuestas maldiciones. El diseño visual y la estética de los muñecos God Guy en la película no surgieron de la nada, son una parodia directa y ligeramente perturbadora de una línea de juguetes extremadamente popular en los Estados Unidos a mediados de los años 80 llamada My Buddy, fabricada por la compañía Hasbro. Los muñecos My Buddy eran juguetes de gran tamaño, vestidos con overoles de mezclilla, camisetas a rayas de colores brillantes, gorras y zapatos deportivos. Estaban diseñados específicamente para el mercado de niños varones con el eslogan publicitario de ser el mejor amigo que podrías tener. Mancini tomó esta estética inocente, colorida y masiva para crear un contraste absoluto con las expresiones grotescas, las cicatrices y el lenguaje obsceno que Chucky adoptaría una vez poseído. En la era previa a los efectos digitales avanzados por computadora, CGI, dar vida a un muñeco de poco más de 2 pies de altura que corría, saltaba y acuchillaba personas requería un ingenio técnico monumental. Aunque la mayor parte del tiempo se utilizaban complejos sistemas mecánicos y animatrónicos, para los planos generales donde Chucky debía caminar a cuerpo completo o interactuar físicamente con los actores en movimiento, la producción contrató a Ed Gall, un actor de baja estatura. Para que Gall pareciera un muñeco del tamaño de un juguete, el equipo de producción de la primera película tuvo que construir sets de filmación gigantescos, con muebles, puertas, mesas y accesorios escalados al 130% de su tamaño real. Cuando Ed Gall caminaba por estos pasillos sobredimensionados al lado de actores adultos sobre plataformas, el ojo humano era engañado por completo creyendo ver a un pequeño juguete de plástico correr por la habitación. Después de Child's Play 3, la franquicia entró en un bache creativo y comercial. El público se había cansado del formato del slasher serio de los 80, donde un monstruo perseguía a un niño en la oscuridad de forma repetitiva. En 1996, el estreno de Scream de Wes Craven cambió las reglas del juego cinematográfico instalando la moda del terror autorreferencial, irónico y consciente de sus propios tropos. Don Mancini entendió este cambio de paradigma a la perfección y revivió a Chucky en 1998 con La novia de Chucky. La película abandonó por completo las pretensiones de terror gótico o suspenso claustrofóbico, abrazando una estética camp, música de heavy metal, referencias a la cultura pop, chistes sobre la cultura gótica y un humor negro autoconsciente. Chucky ya no ocultaba su identidad en las sombras, ahora era el protagonista absoluto de una comedia de carretera sangrienta. El primer borrador de guión escrito por Don Mancini difería radicalmente de la película cinematográfica que conocemos. El proyecto originalmente se titulaba Blood Buddy, el compañero de sangre. En esta versión primigenia, no existía el asesino serial Charles Lee Ray, ni el detective Mike Norris, ni el misticismo vudú. El muñeco Blood Buddy era un juguete interactivo de alta tecnología que venía equipado con un sistema interno de látex lleno de sangre falsa realista. Si el niño jugaba de forma brusca y rompía el juguete, el muñeco sangraba, obligando al niño a comprar parches y vendajes oficiales de la marca para curarlo, en una crítica mordaz de Mancini al marketing agresivo infantil de los 80. En esta historia, el muñeco cobraba vida no por un fantasma,
sino como una manifestación psicológica inconsciente de la supresión de la rabia y la frustración del pequeño Andy Barkley. Andy, resentido por el divorcio de sus padres y la soledad, realizaba un pacto de sangre accidental con el muñeco al mezclar sus fluidos. A partir de ese momento, el muñeco cobraba vida únicamente cuando Andy dormía, saliendo a asesinar a las personas que el niño odiaba secretamente en su vida cotidiana, como su estricta niñera o los compañeros que le hacían bullying. El clímax de la película iba a ser una batalla psicológica donde Andy debía destruir al muñeco para aceptar y controlar su propia ira interior. El productor David Kirshner descubrió el guión pero sugirió añadir al asesino en serie para darle un monstruo más tangible, comercial y tradicional al público de la época. El final original escrito para Child's Play 2, en la fábrica de juguetes Hot Guy iba a ser completamente opuesto al que vimos en la gran pantalla. En la versión comercial, Kyle, la hermana adoptiva mayor de Andy, es quien guía el escape y rescata al niño de las garras de Chucky y de las maquinarias industriales pesadas. Sin embargo, en el guión gráfico original y en las primeras versiones de rodaje, los roles estaban completamente invertidos. Andy Barkley debía madurar de golpe frente a los ojos del espectador, utilizando su conocimiento previo sobre el muñeco para salvar la vida de Kyle, quien quedaba atrapada en una banda transportadora de ensamblaje mecánico. Las limitaciones de tiempo de filmación, los retrasos con los efectos especiales mecánicos y los problemas con las leyes de horas de trabajo para actores infantiles obligaron al director John LaFia a reescribir la secuencia sobre la marcha en el set, dándole a Kyle el rol heroico definitivo de la película. Detrás de la fluidez de movimientos de Chucky en la trilogía original se escondía uno de los trabajos de ingeniería mecánica más estresantes y complejos de la industria del cine previa a la era digital. Diseñado por el maestro de los efectos especiales Kevin Jagger, el muñeco animatrónico de Chucky era una máquina interna repleta de servo motors, cables de tensión, transmisiones de radio y componentes electrónicos diminutos ocultos debajo de una piel sintética de silicona y látex. Para filmar una escena simple donde Chucky hablaba, caminaba y movía los ojos al mismo tiempo, se requería la coordinación en tiempo real de hasta 9 titiriteros profesionales ocultos debajo del piso del set de grabación o detrás de las paredes falsas. Un operario controlaba exclusivamente el joystick de los ojos, otro controlaba los párpados, un tercero controlaba los labios sincronizándolos con las cintas de voz pregrabadas de Brad Dourif, otros manejaban los brazos, las manos y la rotación del cuello. Si tan solo uno de los titiriteros se desincronizaba por una fracción de segundo o si un cable interno de tensión se rompía por el esfuerzo, la toma entera se arruinaba por completo, obligando a reiniciar el maquillaje y los motores mecánicos durante horas. Antes del estreno en cines de la primera entrega de 1988, la productora y distribuidora United Artists se enfrentó a serias amenazas legales por parte de la corporación juguetera Playmate Toys. La empresa consideraba que el diseño visual del muñeco, el empaque de la caja de cartón amarilla con ventanas de plástico transparente y los pósteres promocionales iniciales de la película que mostraban las piernas del muñeco saliendo de la caja imitaban de manera directa, deliberada y maliciosa su exitosa línea de juguetes infantiles reales de la época. Playmate argumentaba que asociar la imagen de sus productos inocentes dirigidos a infantes con una película de clasificación R sobre un asesino psicópata psicótico destruiría su reputación de marca y causaría pérdidas millonarias en la temporada navideña. Para evitar un bloqueo judicial que impidiera el estreno de la cinta en las salas de cine, el estudio cinematográfico tuvo que realizar modificaciones rápidas de último minuto en el diseño gráfico de los empaques ficticios que aparecían en pantalla y retirar del mercado los primeros pósteres promocionales alternativos. En el año 1993, la franquicia de Chucky se vio envuelta de manera trágica e injusta en uno de los episodios de histeria colectiva mediática y judicial más intensos de la historia moderna del Reino Unido.
Dos niños de tan solo 10 años secuestraron y asesinaron brutalmente al pequeño infante de 2 años James Bulger en la localidad de Liverpool. Durante el proceso de investigación y juicio penal, la prensa sensacionalista británica descubrió que el padre de uno de los menores acusados había alquilado en una tienda de videos local la película Child's Play 3 unas semanas antes de los hechos. A pesar de que las investigaciones de la policía de Merseyside demostraron fehacientemente que los niños jamás habían tenido acceso real a la cinta ni la habían reproducido en su hogar, tabloids lanzaron una campaña masiva de pánico moral acusando al muñeco Chucky de lavar el cerebro de la juventud y de ser el causante directo de la violencia infantil en el país. La presión pública fue tan devastadora que grandes cadenas de distribución retiraron la película de sus estantes comerciales y los canales de televisión del Reino Unido autoimpusieron una censura estricta que prohibió la transmisión de la trilogía original durante casi una década. El icónico canto ritual que Charles Lee Ray recita fervientemente cada vez que desea transferir su alma a Damballa, dame el poder te lo suplico, es, desde el punto de vista lingüístico y antropológico, un invento absoluto creado por los guionistas para sonar exótico, rítmico y aterrador ante las audiencias occidentales. Sin embargo, los nombres y las deidades invocadas en el texto sí pertenecen al panteón real de la religión sincrética del vudú haitiano y de África Occidental. Damballa Wedow es, en el vudú tradicional, uno de los loas o espíritus más importantes y respetados. Es representado jerárquicamente como una gran serpiente cósmica celestial que creó el mundo, las aguas y la fertilidad. En la religión real, Damballa es un espíritu benévolo de paz, sabiduría, orden y curación, por lo que la representación cinematográfica de la saga, que lo muestra como una entidad demoníaca que otorga poder a asesinos seriales para poseer juguetes mediante tormentas eléctricas y caos, es una distorsión total y una apropiación libre propia del cine de explotación de Hollywood. Durante la fase de postproducción de la primera película en 1988, el director Tom Holland no estaba del todo convencido de utilizar a Brad Dourif para la voz del muñeco una vez que éste revelaba su verdadera identidad maligna a los personajes. Para experimentar con un tono de voz diferente que sonara más extraño, antinatural y físicamente congruente con el cuerpo de un juguete pequeño, la producción contrató en secreto al actor John Franklin, famoso por interpretar de manera espeluznante al líder de culto infantil Isaac Crane en la adaptación cinematográfica de Stephen King Children of the Corn / Los Chicos del Maíz. Franklin pasó varios días en el estudio de grabación registrando todas y cada una de las líneas de diálogo de Chucky para una versión de prueba completa de la película. Aunque la interpretación de Franklin aportaba una aura perturbadora y de rareza infantil, el equipo de producción sintió que el muñeco perdía la agresividad callejera, la ironía amenazante y la energía maníaca que un asesino en serie real de Chicago requería. Finalmente, descartaron toda la pista de audio de Franklin y recontrataron a Brad Dourif para regrabar las líneas definitivas que pasaron a la historia del cine. Tras el estreno comercial en cines de El hijo de Chucky en el año 2004, la franquicia tocó fondo desde la perspectiva de la industria de Hollywood. La película, que llevó la comedia camp, la parodia de las celebridades de Hollywood y los elementos surrealistas queer a extremos casi experimentales, fue destruida de forma implacable por la crítica especializada y supuso un fracaso absoluto en la taquilla internacional, apenas recuperando su presupuesto de producción inicial. Los grandes estudios cinematográficos como Focus Features y Universal Pictures consideraron formalmente que la marca Chucky estaba comercialmente muerta, extinta y pasada de moda para las nuevas generaciones de espectadores que preferían el cine de terror de tortura como Saw, el juego del miedo, o el terror paranormal como actividad paranormal. La saga fue congelada en un limbo corporativo total durante 9 largos años. Don Mancini tuvo que luchar incansablemente contra los ejecutivos de los estudios para evitar un reinicio forzado o la venta de los derechos, logrando revivir la saga en 2013 con La maldición de Chucky, renunciando a los estrenos en salas de cine tradicionales y apostando de forma directa por el mercado de formato casero,
con un regreso radical al terror gótico serio y atmosférico. Uno de los agujeros de guión y misterios narrativos más comentados por la comunidad de fanáticos de la saga es el destino final de Tyler, interpretado por Jeremy Silvers, el pequeño niño de la academia militar que se convierte en el objetivo principal de Chucky 3. Al final de la película, ambientada en las atracciones mecánicas subterráneas de un carnaval, Chucky es despedazado por un gigantesco ventilador industrial y Andy Barclay es arrestado temporalmente por la policía militar para rendir declaraciones sobre el caos desatado. Sin embargo, Tyler simplemente desaparece por completo de la pantalla en los minutos finales del metraje sin que se nos muestre si se reencuentra con sus familiares, si permanece en la estricta academia militar de Selton o si sufre secuelas psicológicas permanentes por haber estado a punto de perder su alma ante el asesino serial. A diferencia de Andy Barclay, Kyle, Tiffany, Glenn o Glenda, quienes regresan de forma activa o son mencionados constantemente en las películas posteriores y en la serie de televisión contemporánea, el personaje de Tyler jamás ha vuelto a recibir una sola mención en el lore oficial de la franquicia, quedando en un limbo narrativo absoluto. Y así llegamos al fondo de la iceberg de Chucky. Desde un simple muñeco de los años 80 hasta un icono del terror moderno capaz de fragmentar su alma y desafiar las leyes de la censura internacional, la creación de Don Mancini ha demostrado ser indestructible. Chucky no es solo un juguete que da miedo, es el reflejo de nuestros peores miedos comerciales, familiares y psicológicos. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete y comenta qué otros icebergs o misterios te gustaría que busquemos. Sin más que decir, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.